compañeros, hoy vamos a hablar sobre el Estado teocrático despótico egipcio. Somos el grupo número 1. Antes de comenzar debemos de saber que es teocrático y es una palabra que proviene de Dios. Que es despótico es una palabra que su significado es una persona que abusa de su poder o es un abuso de su superioridad. También es importante conocer que en el antiguo egipcio fue una civilización que se desarrolló en el valle del río Nilo y se caracterizó por un gobierno teocrático y despótico. El faraón, considerado un dios en vida y después de su muerte, concentraba en sí todo su poder, desde el religioso hasta el civil y el militar, creando así un gobierno donde la religión y el Estado se fusionaba uno solo. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. Siguiendo pues con los rasgos del Estado teocrático despótico del antiguo Egipto, tenemos la cultura y la religión, donde la religión politeísta moldeaba la cosmovisión egipcia, con énfasis en la vida después de la muerte, lo que la momificación, las tumbas, los leos de los muertos, pues lo que hemos aprendido o hemos visto pues en documentales, películas, etcétera. La escritura jeroglífica y los avances en matemáticas, astronomía y medicina reflejaban lo que es la sociedad sofisticada. Pues obviamente también lo podemos ver claramente en la parte, por ejemplo, nos hacemos todos la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se hicieron esas famosas pirámides y todo lo que los jeroglíficos que están en cada uno de ellos inscritos, ¿no? Luego tenemos como otro rasgo lo que es el ejército y la expansión. El faraón lidera un ejército para proteger fronteras, expandir territorios como Nubia o el Sinaí y asegurar lo que eran las rutas comerciales. En periodos de fortaleza, como el Imperio Nuevo, Egipto dominó amplias regiones. En épocas de crisis sufrió invasiones, los iscos o los persas, ¿verdad? Entonces, eso pues fue como ya parte pues, de la historia, que las diferentes invasiones que surgieron durante este tiempo. Luego entramos en el último rasgo que tenemos, lo que es el declive, que es el sistema teocrático despótico. Este sistema, teocrático despótico se debilitó por crisis internas, luchas de poder, corrupción y externas también, ¿verdad? O sea, tenemos las invasiones. Tras la conquista de Alejandro Magno en el año 332 a.C. y la posterior dominación romana, el modelo egipcio tradicional colapsó. En síntesis, podemos decir que el Estado teocrático despótico egipcio fue un sistema altamente centralizado, sustentado en la divinidad del faraón y la religión y la economía del Nilo, que permite una civilización duradera pero rígida, vulnerable a crisis internas y externas. Buenas noches, abogada y compañeros. Les voy a hablar del Estado teocrático despótico egipcio, característico del antiguo Egipto. Cerca de 3100 a.C. a 30 años a.C. Se basaba en un sistema político, religioso y social centralizado con el faraón como figura central. A continuación, un resumen de sus principales rasgos. En primer lugar, tenemos teocracia absoluta. El faraón era considerado un dios viviente, hijo de Ra, dios del sol, y mediador entre los dioses y los humanos. Su autoridad era incuestionable, combinando poder político y religioso. El culto de los dioses y los rituales religiosos permeaban la vida cotidiana con templos y sacerdotes, ejerciendo gran influencia. Segundo, despotismo centralizado. El faraón ostentaba el control total sobre la tierra, los recursos y las personas. Su palabra era ley y no existían instituciones democráticas ni contrapesos. La administración estaba jerarquizada con nobles visires y gobernadores locales que ejecutaban las órdenes del faraón, supervisando la agricultura, comercio y construcciones, economía y sociedad. La economía dependía del río Nilo, que permitía una gran agricultura intensiva, trigo, cebada, lino. Los campesinos mayoritarios trabajaban tierras controladas por el faraón, nobles o templos pagando tributos. La sociedad era rígida, faraón en la cúspide, seguido por nobles sacerdotes, escribas, artesanos y campesinos. La movilidad social era casi inexistente. Grandes proyectos como pirámides o templos se realizaban mediante trabajo forzado o corvea, especialmente en temporadas no agrícolas. Buenas tardes. Como parte de las conclusiones podemos señalar que el Estado teocrático despótico del antiguo Egipto
en el cual el faraón es la figura central, deja una serie de conclusiones significativas sobre su funcionamiento y legado. El faraón se consideraba un dios viviente, ejercía un poder absoluto y unificaba el país, manteniendo el orden cósmico. Su dominio era vitalicio y hereditario, y el pueblo lo veía como la representación de la divinidad en la tierra. Particularmente podemos hacer una observación acerca de este tipo de Estado. Tiene mucha similitud con lo que es considerada una dictadura, es decir, el poder se concentra en una persona. En el caso del Estado teocrático despótico egipcio, se concentraba en el faraón. En el caso de la dictadura, podemos decir que se concentran en un líder o un grupo de personas muy cercanas a este líder. Una de las diferencias entre el Estado teocrático despótico egipcio y una dictadura es de que en el Estado teocrático despótico egipcio este también venía por herencia, y en una dictadura no existe por herencia el legado de que continúa el líder o sus familiares en el mismo cargo, sino que una vez que fallece el líder de la dictadura, pues entran en un proceso de determinar quién va a ser parte o quién va a continuar con esa dictadura, y no necesariamente es por un orden hereditario.